Japón, tierra de contrastes, donde lo moderno se entrelaza con lo antiguo y lo misterioso, ha sido la cumbre de innumerables leyendas que han desafiado la comprensión humana. Esta isla, rica en historia y cultura, es también un vasto terreno de cuentos oscuros y presencias perturbadoras que rondan en las sombras. Desde tiempos inmemorables, los japoneses han narrado historias que hielan la sangre y que se transmiten de generación en generación como advertencias o simples recordatorios de que el mundo que conocemos es solo una frágil capa sobre un abismo de lo desconocido. Hoy nos adentraremos en las leyendas urbanas más perturbadoras de Japón, cuidadosamente seleccionadas por su impacto en la cultura, las situaciones inquietantes que presentan y su capacidad de provocar miedo incluso en los más escépticos. Debo confesarles que seleccionarlas no fue nada fácil, debido a la vasta cantidad de leyendas que existen y, siendo honesto, he dejado fuera muchas igualmente aterradoras, por lo que si gustan, una segunda parte de este top no estaría descartada. Este viaje al corazón oscuro de Japón se organiza de menor a mayor grado de perturbación para que con cada historia el terror crezca y el frío en la espina se les haga más intenso. Prepárense para explorar un mundo donde los espíritus atormentados, las maldiciones ancestrales y los monstruos antiguos se mezclan con la realidad cotidiana, recordándonos que lo siniestro siempre acecha a la vuelta de la esquina. Estos relatos no son simples cuentos, sino ecos de una historia oscura que persiste, viva, en la conciencia colectiva de Japón. Damas y caballeros, bienvenidos a las 7 leyendas urbanas más perturbadoras de Japón. En nuestra primera parada tenemos a la leyenda que, si bien no es tan aterradora, solo imaginen el hecho de que les pasara a ustedes. El Jimenken, o perro con cara humana, es una de las leyendas urbanas más perturbadoras que emergen de la rica tradición del folclore japonés. Este extraño ser, que aparece principalmente durante la noche en las calles desiertas de las ciudades y suburbios de Japón, es descrito como un perro de tamaño normal pero con un rostro humano. El Jimenken se presenta como una advertencia de que algo terrible está por suceder, considerado un mal presagio y un presagio de desgracias por venir. Se dice que estos seres suelen ser vistos hurgando entre la basura con un comportamiento que oscila entre lo animal y lo humano. Pero lo verdaderamente aterrador es cuando te percatas de su rostro. Una mezcla de desesperación y resignación humanas, con ojos que parecen suplicar por un alivio que nunca llega. Algunos testimonios aseguran que, al encontrarse con el Jimenken, estos pueden incluso hablar con un tono bajo y siniestro, pidiendo ser dejados en paz o lanzando insultos antes de desaparecer en la oscuridad. A lo largo de los años, han circulado numerosas teorías sobre el origen de estos perros con cara humana. Algunos creen que los Jimenken son espíritus de personas que murieron en accidentes de tráfico, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento y reencarnados en perros. Otros afirman que son el resultado de oscuros experimentos biológicos que salieron mal, criaturas que lograron escapar de laboratorios secretos y ahora deambulan por las noches buscando consuelo o venganza. Las historias de encuentros con los Jimenken aumentaron significativamente en la década de 1980, con reportes que hablan de ellos apareciendo repentinamente en las autopistas, corriendo a la par de los vehículos en plena noche. Imaginen conducir por una carretera desierta, con la lluvia golpeando el parabrisas, cuando de repente ven una figura corriendo a la misma velocidad que su auto. Al echar un vistazo más de cerca, se dan cuenta de que no es un perro normal. Su rostro, iluminado brevemente por los faros, tienen una expresión humana de tristeza o, peor aún, una mueca burlona que los llena de terror. La sensación de ser observados por algo que no debería existir es suficiente para helar la sangre. Los Jimenken, con su combinación de lo familiar y lo grotesco, siguen siendo una presencia aterradora en el imaginario colectivo de Japón. Un recordatorio de que, cuando cae la noche, las calles vacías pueden albergar terrores más allá de nuestra comprensión. Los espíritus de los baños de Japón son figuras que rondan entre lo perturbador y lo grotesco, encarnando los miedos más profundos de encontrarse solos en lugares tan íntimos y vulnerables. Entre estas historias, 3 destacan por su capacidad de aterrar: Akamanto, Hanako-san y Kashima Reiko, cuyas apariciones han convertido los baños en los escenarios de pesadillas despiertas.
Hanako-san, también conocida como Hanako del baño, es uno de los espíritus más famosos. Se dice que es el fantasma de una joven atrapada y asesinada durante la Segunda Guerra Mundial y que ahora habita en los baños de las escuelas japonesas. La leyenda indica que para invocarla, uno debe golpear 3 veces la puerta del tercer cubículo en el tercer piso, preguntando: ¿estás ahí, Hanako-san? Si responde, una figura con el cabello corto y vestido de rojo aparece. Aunque a veces es vista como inofensiva, las historias más macabras dicen que Hanako puede arrastrar a sus víctimas al inodoro para ahogarlas en una especie de venganza eterna. Akamanto o capa roja es otra entidad temida en los baños japoneses. Este espíritu, que se presenta como un hombre vestido con una capa roja y una máscara blanca, espera a su presa en el último cubículo del baño de mujeres. Cuando alguien está a punto de terminar su negocio, se escucha una voz que pregunta: ¿quieres papel rojo o azul? Si se elige el rojo, el espíritu arrancará la piel del cuerpo de su víctima, dejando una capa carmesí. Si se elige azul, estrangulará hasta que el rostro de su víctima se vuelva azul. Escapar de esta elección mortal es prácticamente imposible, y algunas versiones sugieren que cualquier respuesta que no sea la esperada lleva a un destino igualmente horrible. Por último, Kashima Reiko, por otro lado, es un espíritu vengativo que perdió sus piernas tras un horrible accidente en las vías de tren. Las leyendas dicen que Kashima Reiko aparece en los baños arrastrándose en búsqueda de sus piernas. Pregunta a los presentes: ¿dónde están mis piernas? La única manera de sobrevivir a este encuentro es respondiendo en la autopista Meijin. Si no das la respuesta correcta, te arriesgas a que te corten dos como a ella. La atmósfera alrededor de Kashima Reiko es opresiva, como si una presencia desesperada y angustiada siempre estuviera al acecho, esperando para reclamar lo que cree que es suyo. Estos espíritus de los baños son más que simples leyendas urbanas, son reflejos de los miedos colectivos que habitan en lugares donde nos sentimos más indefensos. Son un recordatorio de que en Japón, incluso en los espacios más mundanos, pueden convertirse en portales hacia lo desconocido. Continuando con nuestro oscuro viaje, debo confesar que tenemos un empate. Hachi Yakusama y Kuchisake Onna son dos de los espíritus más aterradores del folclore japonés, cuyas leyendas han sido contadas y transmitidas de generación en generación, dejando un rastro de miedo e inquietud en aquellos que la escuchan. Hachi Yakusama, también conocida como la mujer de 8 pies, es una figura inquietante que se describe como una mujer extremadamente alta, de alrededor de 2 metros, con un rostro oculto por un sombrero de ala ancha y un largo vestido blanco que cubre su delgada figura. Su leyenda, que varía ligeramente según la región, siempre mantiene su esencia aterradora, un espíritu que prefiere acechar a los niños. Hachi Yakusama utiliza una voz profunda y escalofriante para atraer a sus víctimas, pronunciando la palabra po, po, en un tono que hiela la sangre. Su habilidad para cambiar de apariencia, incluso para tomar la forma de un familiar o un amigo cercano, hace que sea casi imposible para sus víctimas escapar de su influencia. Una vez que ha fijado su atención en un niño, este está condenado a menos que se realicen ciertos rituales para protegerlo, como colocar sal y shimenawa, cuerdas sagradas, alrededor de la casa. Por otro lado, la Kuchisake Onna, o la mujer de la boca cortada, es un espectro vengativo cuyo origen se remonta al periodo Edo de 1603 y 1868. Se dice que fue una hermosa mujer que, debido a la traición de su marido o amante, fue desfigurada horriblemente con una sonrisa rasgada de oreja a oreja. Ahora deambula por las calles usando una máscara quirúrgica, acercándose a las personas, especialmente de noche, para preguntar: ¿soy hermosa? Si responde sí, ella se quita la máscara para revelar su boca cortada y vuelve a preguntar. Cualquier respuesta puede desencadenar su ira, resultando en un ataque con un par de tijeras que lleva siempre consigo. La única forma de escapar de ella, según la leyenda, es distraerla o responder con ambigüedad, como decir así o así.
Ambas figuras se han convertido en elementos icónicos de la cultura de terror japonesa, representando no solo el miedo a lo desconocido, sino también a la ansiedad colectiva sobre la seguridad y la vulnerabilidad. Hachi Shakusama y Kuchisake Onna sirven como recordatorios escalofriantes de que, en Japón, los fantasmas no solo son entidades del pasado, sino amenazas persistentes que acechan en las sombras, esperando su momento para sembrar el terror en los corazones de quienes cruzan su camino. Lo que mora en el cuarto peldaño es una de las leyendas urbanas más inquietantes que surgieron en el Japón durante los años 80. La leyenda de esta maldición comenzó con un anuncio aparentemente inofensivo de la marca Kleenex transmitida por televisión en 1986, que rápidamente se convirtió en el centro de rumores de maldiciones y eventos sobrenaturales que afectaron tanto a quienes participaron en su creación como a los que lo vieron. El comercial mostraba a una mujer vestida con una toga blanca sentada junto a un bebé disfrazado de Oni, un demonio del folclore japonés, mientras la canción It's Funny a Day de Jane and Barton sonaba de fondo. Aunque la canción es originalmente en inglés, el ambiente visual del anuncio, con su iluminación extraña y su tono inquietante, causó una sensación de incomodidad profunda entre los espectadores. Después de su emisión, comenzaron a circular rumores de que la canción estaba en realidad en alemán y que repetía las palabras "muere, muere" como si fuese un oscuro encantamiento. Estos rumores, aunque falsos, añadieron una capa de misticismo a la ya perturbadora atmósfera del comercial. Las quejas del público no se hicieron esperar y la publicidad fue retirada del aire. Sin embargo, fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Historias de maldiciones y muertes comenzaron a rodear al elenco y al equipo de producción del comercial. Se decía que la actriz principal, Keiku Matsukusaka, sufrió un colapso mental y fue internada en un hospital psiquiátrico, mientras que el niño vestido de demonio murió en circunstancias inexplicables. Otras versiones aseguran que varios miembros del equipo experimentaron accidentes fatales o quedaron marcados por la mala suerte. Los rumores no se detuvieron ahí. Algunos afirman que ver el comercial a medianoche podría causar alucinaciones y que la imagen comenzaría a distorsionarse en la pantalla de una manera que pareciera imposible de reproducir por los medios convencionales. La leyenda del comercial maldito se esparció como un incendio y numerosos videos de personas grabando sus reacciones mientras veían el anuncio comenzaron a circular en línea, alimentando aún más el mito. Incluso años después, el comercial continúa despertando una sensación de temor irracional en aquellos que lo encuentran por primera vez, como si una sombra del pasado se aferrara a la pantalla y la extendiera a través de los años, recordándonos que algunas imágenes no solo son para incomodar, sino también para aterrar profundamente. Llegando a la recta final, mis queridos amigos, nos detenemos en el poema maldito de Tomino. También conocido como Tomino no Jigoku, es una obra que ha dejado una marca indeleble en la cultura japonesa debido a su reputación de traer la mala suerte, desgracias o incluso la muerte a quienes se atreven a leerlo en voz alta. Escrito por Saiyu Yaso en 1919, el poema describe la espeluznante travesía de una joven llamada Tomino a través de los infiernos más oscuros, con imágenes tan vívidas que parecen arrastrar al lector a la misma condenación que vive su protagonista. El poema habla de Tomino, una joven que parece caer por los diferentes niveles del infierno, cada uno más aterrador que el anterior. Las imágenes que evocan son desgarradoras. La hermana mayor de Tomino vomita sangre, su hermana menor respira fuego, mientras que la propia Tomino escupe joyas, reflejando un tormento espiritual y físico. Cada línea parece profundizar más aún en el abismo de desesperación, mientras Tomino es azotada y flagelada, y su única compañía es un interminable sufrimiento. Estas descripciones perturbadoras han llevado a muchos a creer que el poema está imbuido en una energía oscura que puede afectar a quienes lo leen en voz alta. Aunque el autor del poema, Yaso, vivió hasta los 78 años y aparentemente no sufrió ningún efecto por haberlo escrito o leído, la leyenda que rodea a Tomino no Jigoku se intensificó con el tiempo. En 1974, el director japonés Terayama Shuji se inspiró en el poema para su película Dannen ni Shuji.
Años más tarde, cuando Shuji falleció por una complicación de salud, surgieron rumores de que su muerte estaba vinculada al poema maldito que había utilizado como inspiración. Además, historias sobre una estudiante universitaria que supuestamente murió después de leer el poema en voz alta comenzaron a circular, avivando aún más la leyenda. En la década del 2000, la maldición del infierno de Tomino revivió con fuerza en foros de internet donde personas compartían experiencias inquietantes tras haberlo leído. Algunos reportaban sentirse enfermos, tener pesadillas o experimentar sucesos desafortunados, como si las palabras del poema hubiesen desatado algo más allá de su comprensión. Muchos advierten que, aunque la curiosidad sea fuerte, es mejor leer el poema en silencio y nunca pronunciar las palabras en voz alta, por si acaso la maldición realmente tiene un poder que no podemos entender. Y si quieren un video más a fondo sobre el tema, tengo uno ya sobre esta particular leyenda que les estaré dejando en la descripción del video. La leyenda de Tomino no Jigoku persiste, no solo como un poema, sino como una advertencia. Hay palabras que están mejor en silencio, selladas en las sombras de su propia oscuridad. Ubicado en Fukuoka, Japón, se encuentra nuestro vicepresidente de este top. Conocido como uno de los lugares más aterradores y cargado de misterios en el país, este túnel abandonado, construido en 1949 y reemplazado por uno más nuevo en 1975, es famoso por sus horribles eventos que han ocurrido en su interior y los oscuros relatos que lo rodean. La atmósfera opresiva y las historias de fantasmas vengativos que lo habitan han hecho del túnel Inunaki un punto de referencia en el folclore del terror japonés. Uno de los incidentes más notorios que sucedió en el túnel fue el asesinato brutal de Umeyama Koichi en 1988. Un grupo de jóvenes delincuentes lo atacó y después de una serie de intensos fallidos de asesinarlo, lo llevaron al túnel Inunaki donde lo rociaron con gasolina y lo prendieron fuego vivo. Los gritos desesperados del joven Koichi resonaron en el túnel abandonado, haciendo que incluso los jóvenes asesinos sintieran temor. A pesar de haber sido quemado varias veces y de intentar escapar, Koichi finalmente murió debido a la pérdida de sangre y su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Los rumores dicen que, hasta el día de hoy, se pueden escuchar los gritos de Koichi resonando en el oscuro túnel, una advertencia para aquellos que se atreven a acercarse demasiado. El túnel Inunaki no es famoso solo por este asesinato, sino también por las leyendas urbanas que lo conectan con la cercana aldea Inunaki. Se dice que esta aldea no aparece en ningún mapa y que está habitada por locos homicidas que atacan a cualquiera que entre. Además, los relatos indican que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar en la aldea, como si estuvieran envueltas por un campo de energía que bloquea cualquier contacto con el mundo exterior. Aquellos que han tratado de explorar el túnel y llegar a la aldea han reportado experiencias de pánico, encuentros con figuras oscuras y sensaciones de ser observados constantemente por presencias invisibles. Las historias de desgracias no terminan aquí. El túnel también ha sido escenario de múltiples accidentes y muertes inexplicables a lo largo de los años, alimentando aún más su reputación como uno de los lugares más embrujados de Japón. Con cada visita, el túnel Inunaki sigue sumando capas a su leyenda, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural parecen coexistir en una danza macabra y donde los vivos están mejor alejados. Y bien, mis queridos amigos, nuestro viaje ha llegado a su fin y en la cúspide de este inquietante top tenemos una leyenda, mejor dicho, la leyenda de una leyenda, puesto a que la historia original se ha perdido en los oscuros rincones de la historia. La leyenda de Gozu, conocida como la cabeza de vaca, es uno de los relatos más aterradores y misteriosos de Japón. Según la leyenda, esta historia es tan espeluznante que cualquiera que la escuche o la lea experimenta un terror tan paralizante que puede llevarlos a la locura o incluso la muerte. La historia original de la cabeza de vaca es tan inquietante que se ha perdido en la memoria colectiva. Existen solo fragmentos, ya que nadie que la ha contado ha vivido para compartirla por completo. Uno de los relatos más famosos sobre la cabeza de vaca involucra a un maestro que decidió contar la historia a sus alumnos durante un viaje escolar.
A medida que avanzaba con el relato, los estudiantes comenzaron a sentirse incómodos y aterrados, rogándoles que se detuviera. Pero el maestro, como poseído por una fuerza invisible, continuó hablando. Sus ojos se pusieron blancos y los estudiantes comenzaron a colapsar uno por uno, espumando por la boca y gritando de terror. Al final, el autobús se estrelló y cuando algunos de los estudiantes y el maestro despertaron, no podían recordar la historia. Otros nunca despertaron y permanecieron en coma para siempre. El impacto psicológico de esta leyenda es tal que algunos sugieren que nadie debería intentar leerla o recordarla, pues las consecuencias son demasiado terribles para soportarlas. Se cree que esta historia maldita está relacionada con el espíritu demoníaco del folclore japonés llamado Gosu, un demonio con una cabeza de buey que actúa como uno de los guardianes del infierno bajo las órdenes de Enma, el rey del inframundo. Este demonio es conocido por atormentar a los pecadores y es uno de los primeros seres que las almas encuentran al entrar al infierno. Algunos creen que el demonio Gosu tiene la capacidad de atravesar la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos, reclamando a aquellos desafortunados que se cruzan con la historia de la cabeza de vaca. La leyenda de Gosu persiste en la cultura japonesa como un ejemplo de una historia que no debe ser contada, una advertencia sobre los peligros de explorar los límites del miedo y de la curiosidad humana. No se trata solo de una historia, sino de un portal hacia algo mucho más oscuro que habita en la conciencia colectiva, siempre esperando ser liberado por aquellos que no pueden resistir la tentación de escuchar o contar la historia prohibida. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, conocen otra leyenda urbana perturbadora de Japón? Por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la descripción del video estarán mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en TikTok y en Instagram que estoy actualizando constantemente. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.